Detrás de lo sucedido el 1 de diciembre se encuentran distintos movimientos políticos y armados. Estamos hablando de los desmanes del 1 de diciembre, que fueron una suerte de ensayo de una movilización desestabilizadora, enmarcada en la lógica, en la nueva estrategia de la izquierda más radical del país, que no ha abandonado por completo las acciones armadas, pero que contempla impulsar los movimientos armados a través de los llamados movimientos insurreccionales. Hola Viviana, ¿qué tal? Hola Jorge, qué gusto saludarte. Y según la Armada de México, desde el 2009 distintos grupos armados, particularmente el EPR, están realizando compras de armas en la frontera de México con Belice y Guatemala. También, según la dependencia naval, han adquirido desde fusiles AK-47 hasta lanzacohetes. En octubre de 2009, la Marina Armada de México documentó la presencia de guerrilleros en la frontera con Guatemala y Belice, pero lo mantuvo en secreto. Lo que sí hizo fue presentar un proyecto para establecer nuevas estaciones navales avanzadas en la frontera sur. La Secretaría de Marina dijo que su construcción obedecía al incremento de las actividades de la delincuencia organizada, como el tráfico y trata de personas, introducción de drogas, materiales y componentes de utilización dual. En el proyecto presentado a la Secretaría de Hacienda, estimó que se necesitaba una inversión de 168.998.323 pesos. Después de 3 años de inteligencia, la Armada de México revela que tanto el Ejército Popular Revolucionario, EPR, como el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, ERPI, escisión del primero, se están rearmando con material bélico de alto poder. La información salió del Centro de Estudios Superiores Navales de la Marina. Reportes de inteligencia dados a conocer afirman que el EPR y ERPI tienen en su poder fusiles automáticos e incluso lanzacohetes. El armamento es filtrado por la frontera con Guatemala. Se sabe que lanzacohetes RPG-7 y RPG-22 han llegado a su poder a través del mercado negro de armas, abundante en la frontera sur del país. En septiembre de 2009, el ERPI confirmó que cuentan con rifles AK-47. La Dirección Nacional del ERPI expuso que los erpistas han expulsado a narcotraficantes y han derrotado a narcoparamilitares en la región de Costa Chica, Guerrero. Para ellos, los sicarios solo se envalentonan mediante el consumo de la droga. Al menos a nosotros no nos han arrojado granadas, pero sus AK-47 disparan las mismas balas y a la misma velocidad que nuestras armas, solo que las nuestras llevan dignidad y justicia. Esa vez, la Dirección Nacional del ERPI dio a conocer que columnas guerrilleras erpistas sostuvieron enfrentamientos con el ejército cerca de Las Ollas, Coyuca de Catalán y con sicarios de los cárteles. El reporte de inteligencia de la Marina Proyección 2010, incluido en el libro Historia General de la Infantería de Marina, presentado el 14 de noviembre de 2012, establece que el EPR se ha ido reorganizando lentamente tras sus apariciones y ataques al inicio del gobierno calderonista. El documento fue elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Análisis de Seguridad Nacional de la Marina en el Centro de Estudios Superiores Navales. La recopilación de datos inició al inicio del sexenio de Felipe Calderón. Abordan el surgimiento del EPR en 1996 y sus distintas escisiones, entre las que sobresale el ERPI, el cual tuvo su aparición a principios de 1998. La Marina destaca la incursión del EPR contra el campamento militar cerca del poblado de Los Encinos, en San Miguel Totoloapan, Guerrero, el 7 de agosto de 1996. También les atribuyo los ataques a instalaciones estratégicas en 2007 y 2008 contra ductos de petróleos mexicanos, bancos y puestos militares. De acuerdo con el reporte, el EPR tiene presencia en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y el Distrito Federal. Se asegura que el ERPI fortalece sus bases operativas y de apoyo principalmente en la Costa Chica de Guerrero. Esta información es consecuencia de una investigación tras el descubrimiento de un campamento del ERPI en octubre de 2009. El campamento llamado Cruz Grande fue localizado a unos 120 kilómetros de Acapulco y a 100 de Pinotepa Nacional, zona de influencia del EPR. Ninguno de los dos grupos guerrilleros se han pronunciado al respecto.
Para estos grupos armados, el EPR es el más importante de México, la lucha armada debe ir acompañada por un levantamiento social. Ese ha sido, en términos políticos, su vuelta de tuerca más importante en los últimos años. Por cierto, la última reunión de la dirigencia nacional del EPR se realizó en Atenco, en el Estado de México, Viviana. Bueno, y precisamente, hablando de Atenco, la figura pública más visible de los hechos del 1 de diciembre, donde incluso se le filmó preparando bombas Molotov, fue Ignacio del Valle. Él es el líder de los macheteros de Atenco, conocido como el Frente de Defensa de la Tierra, y un hombre que está muy ligado a distintos grupos muy radicales en este país. Sí, su hija América pidió, recordará usted, hace unos años asilo en Venezuela. Luego desistió del asilo y se dice que fue la compañera sentimental, la pareja del subcomandante Marcos. Más allá de eso, existe una evidente presencia de los grupos ligados al EPR en todo el movimiento, ligado a su vez a Atenco. Ya pasaron 11 años y el Distrito Federal todavía no tiene nuevo aeropuerto. Durante la administración de Vicente Fox se hizo un esfuerzo para dotar a la capital de una nueva terminal aérea. Sin embargo, el proyecto se vio truncado gracias a una organización social que se autonombró como Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Y desde ese entonces, 2001, esa organización se ha mostrado como uno de los grupos más radicales que existen. Se les conoce comúnmente como los macheteros de Atenco, y su líder se llama Ignacio del Valle Medina. Encarcelado para posteriormente ser liberado por una determinación de la Corte, Del Valle ha sido un férreo opositor de Enrique Peña Nieto desde que era gobernador, y ha hecho de la violencia y el chantaje una herramienta bastante provechosa. Ignacio del Valle es más que un simple campesino que defiende parcelas. En realidad, es miembro de una familia de luchadores sociales que en 1929, tras una revuelta, obligó a que les fueran reconocidos derechos sobre esas tierras. Del Valle tuvo contacto con grupos de izquierda desde su formación preparatoriana. Intentó cursar la carrera de sociología en la UNAM, dejando truncos sus estudios, pero no de lado su activismo social. A los 26 años encabezó un primer movimiento. Corría el año de 1976, cuando se organizó junto con otras personas para protestar contra el cobro de impuestos locales. Dado su éxito, continuaron obteniendo beneficios del lado de la protesta. Se quejaron contra las tarifas de luz, obras de desarrollo hidráulico y autopistas que pasaban por sus terrenos. El capital político de Ignacio del Valle fue creciendo y se puso al servicio de organizaciones como el Frente Popular Regional de Texcoco y el Frente Popular del Valle de México. Ignacio del Valle apoyó públicamente el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y llegó a formar parte de la llamada Otra Campaña. En el peregrinaje que hicieron los zapatistas a la Ciudad de México, obtuvieron alojamiento en Atenco, una tierra que se autoproclamaba abiertamente en rebeldía. Ignacio del Valle se convirtió entonces en una figura pública. En sus marchas por Paseo de la Reforma era común verlos afilando sus machetes. Los macheteros obtuvieron de las autoridades reconocimiento como movimiento social. Eso incluía una especie de amnistía para Del Valle y sus colaboradores. Con este amparo, cualquier pretexto era causal para mostrar el músculo del movimiento. Disputas por rutas de transporte público o incluso de un vendedor de tamales eran causas que defendía el movimiento. La supuesta defensa no solo incluía toma de carreteras, el secuestro también era una opción. En 2006, el director general de gobierno de Texcoco fue secuestrado por los líderes del movimiento. Pedían un intercambio de rehenes. La liberación del funcionario se daría solo si un miembro del movimiento que estaba en el reclusorio obtenía el perdón. Un galón de gasolina y un cerillo fueron suficientes para demostrar que sus demandas eran en serio. Los secuestros de funcionarios continuaron a la par de la impunidad de Ignacio del Valle. Finalmente, la defensa de 8 floristas que querían poner sus puestos de manera ilegal derivó en un violento enfrentamiento. En 2006, Del Valle fue recluido en prisión y eso radicalizó la postura del Frente por la Defensa de la Tierra. Grupos como el EPR y el EZLN repudiaron el encarcelamiento del líder de los macheteros.
Con Ignacio del Valle tras las rejas, el movimiento vio surgir otro liderazgo. Se trataba de América del Valle, su hija. Ella jugó un papel fundamental en los enfrentamientos de mayo de 2006, a grado tal que la autoridad ejerció una orden de aprehensión en su contra. Amparada en la legitimidad del movimiento, América del Valle fue el nuevo rostro de la rebeldía. Su inminente captura lo obligó a pedir asilo a la República Bolivariana de Venezuela. Durante 4 años, América del Valle no pudo pisar su tierra natal, pero siguió dando muestras de su activismo. Ahora, tras la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto, el movimiento se ha declarado abiertamente en rebeldía. Los macheteros de Atenco han dado abierto respaldo y amparo a los más violentos. Es un hecho que los macheteros de Atenco van más allá de ser solo un grupo de campesinos que defendieron sus terrenos expropiados. Ahora son un grupo de presión que conoce que el camino de la violencia puede ser bastante redituable. Y las declaraciones de Ignacio del Valle son muy coincidentes con las del propio EPR. El Ejército Popular Revolucionario respalda los actos vandálicos. A través de un comunicado, solicitaron el apoyo del Movimiento Regional Nacional para salir a la defensa de las personas arrestadas tras los disturbios del 1 de diciembre, reprochando la actuación del ex jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard, al detener a inocentes, según ellos. Al igual que los macheteros de Atenco, creen que la violencia es el único camino para conseguir lo que quieren. Siempre han estado en contra del gobierno. Recientemente, publicaron 2 comunicados con fechas de 2 y 10 de diciembre, después de los hechos violentos del 1 de diciembre. Tachan a la presente administración de represora por detener a los manifestantes que causaron graves daños en el centro histórico el día de la toma de protesta. También han solapado y arropado grupos populares que con el pretexto de defender sus derechos han causado más afectaciones a la ciudadanía y al patrimonio cultural, dañando la infraestructura de plazas y avenidas históricas, en los que numerosos establecimientos mercantiles resultaron con daños materiales, e incluso el recién remodelado hemiciclo Juárez fue grafiteado. En uno de sus comunicados, reconocen haber cometido daños en áreas públicas a través de 5 células armadas. En un tiempo muy corto, nos reproducimos en 5 células con las cuales efectuamos las siguientes acciones de sabotaje contra el partido que detenta su máxima autoridad en Coahuila y ahora en México, en una primera fase de lucha. Destaca el comunicado. En Coahuila, relatan que el Frente Águila y Serpiente, al mando del capitán Fuser, detonó 2 bombas Molotov en las instalaciones del Poder Legislativo del Estado. El Frente 1 de diciembre, a cargo del capitán Saúl Guevara, detonó 2 bombas Molotov en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, también ahí en Saltillo. El Frente Hasta la Victoria Siempre, a cargo del capitán Rothschild, se encargó de las pintas en el centro de la ciudad de Saltillo, difundiendo sus ideales. En uno de los párrafos de sus comunicados, aseguran conocer las consecuencias de sus actos y reconocen que serán tachados de vandalismo, terrorismo y nexos con el crimen organizado. Sin embargo, insisten en que esto no los detendrá para desaparecer al gobierno. Bueno, queremos decir con esto que Ignacio del Valle o el Frente de Defensa de la Tierra es el EPR. No, no necesariamente. Estos grupos están coaligados, están aliados dentro de cualquier grupo armado. Hay lo que se llama el Frente Legal, que está conformado por distintas organizaciones legales que no realizan lucha armada, pero que realizan este tipo de movimientos que algunos llaman insurreccionales. Por cierto, el enfrentamiento del Frente de Defensa de la Tierra de Atenco con Enrique Peña Nieto no es nuevo, es viejo. Comenzó desde que fueron desalojados del plantón con el que tenían secuestrado al propio pueblo de San Salvador Atenco. De esto hace ya 6 años, cuando comenzaba la administración de Peña Nieto en el Estado de México. El 3 y el 4 de mayo de 2006, en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, ocurre un enfrentamiento difícil de olvidar. 8 vendedoras de flores tuvieron que desocupar las calles por instrucciones de la policía estatal. Las mujeres se oponían a vender en otro lugar y recibieron el apoyo de la organización de Ignacio del Valle.
conocida como Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Los comuneros iniciaron su activismo en 2001 cuando echaron abajo la intención de Vicente Fox de construir un aeropuerto en Texcoco. El proyecto afectaba el patrimonio de 4,000 familias, pero el nuevo aeropuerto serviría a millones. De la superficie expropiada, el 70% se ubicaba en San Salvador Atenco, el 25% en Texcoco y el 5% en Chimalhuacán. 6 años después de que se derogara el decreto expropiatorio, los macheteros de Atenco apoyaron a las vendedoras de flores que no querían ser reubicadas. Ese fue el pretexto para iniciar la violenta gresca. Lo que comenzó como un conflicto entre vendedores ambulantes y la policía estatal y municipal, desató una serie de bloqueos carreteros, marchas y enfrentamientos. Y es que para estos grupos disidentes, los derechos particulares están por encima de la ley. Pese al intento de las autoridades por reubicarlos, en la madrugada del 3 de mayo, Ignacio del Valle pidió a los vendedores de flores que salieran a la calle. Alrededor de las 7 de la mañana, se iniciaron los golpes entre la policía y los floristas. Los activistas en defensa de la tierra usaron piedras, palos y machetes contra la autoridad. La fuerza pública toletes, escudos y gases lacrimógenos. 15 personas resultaron lesionadas de ambos bandos. 12 policías fueron tomados como rehenes, uno de ellos brutalmente golpeado por los comuneros. Con palos, piedras y machetes, los activistas bloquearon la carretera Texcoco-Lechería durante horas. De un incidente todavía no aclarado, un muchacho de 14 años fue herido de bala. Eso enardeció a la multitud. Los policías estatales fueron replegados por una turba que se negaba a escuchar razones. Al anochecer, el comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México propuso que los policías se dividieran en 5 contingentes para ingresar a la zona. El objetivo era liberar a los policías retenidos y reabrir la circulación en los accesos tomados. Un linchamiento público de los agentes del orden se estaba gestando, por lo que era inminente y necesaria la entrada de la fuerza pública. En la madrugada del día siguiente, al menos 3,000 policías estatales y federales tomaron por sorpresa a los 400 macheteros que estaban de guardia en Atenco. Los policías ocuparon la población y realizaron 110 detenciones, entre ellos Ignacio del Valle y más de 40 de sus colaboradores cercanos. La México-Texcoco fue reabierta después de varios días de permanecer incomunicada y en el pueblo fue reinstalado el orden. Varios policías resultaron heridos de gravedad, al igual que activistas de San Salvador Atenco. Días después, se supo que varias mujeres acusaron haber sido víctimas de abusos sexuales en medio del operativo. Esta fue una de las banderas utilizadas por el movimiento para justificar su virulencia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo responsables a policías federales y municipales de cometer delitos como violación, exceso de la fuerza, tortura y detención arbitraria. Los detenidos del movimiento fueron a parar a prisión. No obstante, el 30 de junio de 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación de los 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Los ministros concedieron el amparo en favor de Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicoa, recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Los otros 9 inculpados recibieron el amparo por votación unánime. 7 de los ministros señalaron que las violaciones a las garantías individuales fueron cometidas solo por algunos policías. Así todos quedaban exonerados. Algunos policías fueron castigados, acusados de abuso de autoridad y exceso en el uso de la fuerza. Pero los violentos, aquellos que iniciaron la gresca, no solo obtuvieron su libertad, también obtuvieron una patente de corso que les permite seguir amedrentando con el uso de la fuerza. Una violencia irracional que poco tiene que ver con la defensa de la tierra. Pero también hay una vieja historia entre el EPR, el propio Marcelo Ebrard y la Policía Federal. Los linchamientos de Tláhuac, que tuvieron una abierta participación de esos grupos. Temor, impotencia, una turba enardecida y muerte son los recuerdos que reviven la tragedia de San Juan Ixtayopan. El único sobreviviente de aquel 23 de noviembre de 2004, Edgar Moreno Nolasco, reaparece luego de haber estado más de 5 años viviendo en España. Recuerda que ese día, él y 2 compañeros, Cristóbal Bonilla y Víctor Mireles, investigaban los movimientos de grupos guerrilleros asentados en la Ciudad de México y en particular del Ejército Popular Revolucionario, EPR, en la delegación Tláhuac.
Jamás hubieran imaginado que esa sería su última misión. Fueron sorprendidos por habitantes embravecidos que los acusaron de haber robado a una menor. Los detuvieron, amarraron, torturaron y golpearon hasta el cansancio. Policías del Distrito Federal llegaron al lugar para calmar los ánimos, pero al ver que no lo lograban, se retiraron. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Eduardo Torres Montes y Alicia Zamora Luna, alias La Gorda, fueron quienes incitaron a la gente para que secuestraran a los 3 policías, supuestamente porque se trataba de roba niños y los habían visto muy sospechosos cerca de una escuela primaria. Les exigían que entregaran a la niña o que de lo contrario los quemarían vivos. ¿Qué es lo que está haciendo aquí, señor? En el lugar fueron incinerados Cristóbal Bonilla y Víctor Mireles. En algunos de los videos captados por los medios de comunicación se observa claramente cómo La Gorda da órdenes y pide que asesinen a los policías. Después, en la casa del matrimonio se encontraría un video que sería presentado como parte de las investigaciones. En él se muestra el momento en que los 3 policías fueron detenidos y despojados de sus identificaciones. Esta prueba sirvió para que la Procuraduría General de la República girara la orden de aprehensión en contra de ellos. Muchos años tuvieron que pasar. Finalmente, Eduardo Torres Montes y Alicia Zamora Luna fueron detenidos por la Policía Federal en la colonia Ajusco de la delegación Coyoacán. Se los acusa de los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio, robo, daño en propiedad ajena y delitos contra servidores públicos. Según las investigaciones, luego de la tragedia, la pareja fue ayudada por el Ejército Popular Revolucionario para huir y resguardarse durante estos años. La Policía Federal informó que mientras estaban prófugos, Alicia y Eduardo participaron en plantones, movilizaciones y hechos armados en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Aquel 2004, los 3 agentes acorralados por la turba investigaban a Francisco Cerezo Quirós, comandante en jefe del EPR, quien presuntamente vivía en San Juan Ixtayopan con su familia en una casa de seguridad. Según el ex subprocurador de la PGR, hoy finado José Luis Santiago Vasconcelos, desde hace más de 15 años, grupos subversivos han aprovechado el radicalismo de algunos sectores del PRD para infiltrarse y manipular a la gente en delegaciones como Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta y Tlalpan. Un documento del EPR sobre sus servicios de información señala que como parte de su trabajo de contrainteligencia está detectar los intentos de infiltración enemiga. Se tiene como prioridad garantizar la seguridad interna y evitar que el enemigo obtenga información privilegiada y se infiltre entre los eperristas. De acuerdo con reportes de inteligencia, el Ejército Popular Revolucionario tiene alrededor de 200 cuadros totalmente militares en México. Según esta información, la Comandancia General del EPR se encuentra en la zona metropolitana de la Ciudad de México, operando en Tláhuac, Coacalco, Ojo de Agua y Coajimalpa. Tláhuac, Atenco, lo que ocurrió en Oaxaca con la APO, otros movimientos insurreccionales que hemos visto en distintos puntos del país, tienen hilos comunes, Viviana, que están relacionados precisamente con estos grupos, con estas organizaciones. Bueno, Jorge, y precisamente por esto que nadie se engañe. Detrás de lo sucedido el 1 de diciembre existe una conjunción de estos grupos violentos, incluyendo aquellos que apuestan a la vía armada. Pueden haber participado grupos anarquistas, como bien lo dijo Marcelo Ebrard, pero los protagonistas son otros, son estos personajes que usted acaba de ver. Sí, grupos anarquistas que la verdad, yo creo que lo dijo Marcelo Ebrard para salir de la bronca, para poder desviar las cosas hacia otras organizaciones. No digo que no hayan participado, pero no tienen ni la fuerza ni la representatividad para realizar este tipo de actos. Ahí lo dejamos, vamos a seguir más adelante en otras ocasiones con estos temas. Mientras tanto, saludamos a nuestros amigos de Puebla que nos ven a través del canal 6.2 de HD. Recuerde que la señal digital de Proyecto 40 tiene ya cobertura nacional y gratuita. Bueno, eso es una muy buena noticia, así que tiene que buscarnos para que nos pueda ver en alta definición. Y también lo invito a que no deje de ver a Raúl Sánchez Carrillo, Ana María Salazar, Eduardo Ruiz Gili y Francisco Garcias,
Ya sabe que lo esperan este miércoles en Contraste 40 en punto de las 11:30 de la noche. Ya nos vamos, nos vemos mañana, que descanse, que la pase muy bien. Tú también te veo mañana, Jorge Fernández. Gracias, Viviana. Y recuerden, el poder y en la política todo, absolutamente todo es personal. Gracias. Come y cena de tu amor en el café de la mañana, la canción de la semana